Hola gente, mi nombre es Javier Otero, psicólogo, magíster en familia, podcaster en temas de familia, pareja, salud mental y conducta suicida. Hola a todos, soy Elaine Bedoya Pastrana, mi pasión la música, lo que me conecta, lo que siempre me ha definido. Hola Javier, hola Elaine, yo soy Katherine Seña, soy periodista, soy docente y para mí es un placer tenerlos aquí. Ok, gracias por la invitación. Katy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, música para el alma. Javier, ¿qué pasa en el cerebro cuando escuchamos música? Bueno, eso creo que la neuropsicología, creo que el neuropsicólogo podía hablar mejor de esto que yo, pero algo sé. hay algo que se llama el sistema límbico y también hay algunos químicos en nuestro cerebro como la serotonina, la dopamina, que curiosamente con la música todo eso se activa y nos genera bienestar. Entonces creo que se resumiría en eso, en que la música nos genera bienestar y no solamente a nivel como del alma, por decirlo así, o espiritual, sino que nuestro cuerpo lo siente. Entonces la música tiene eso maravilloso que a todos nos encanta cuando la escuchamos y es bienestar. Elaine, hay música melodiosa, hay música delicada, pero en nuestra cultura cordobesa hay mucha música de golpe, el tambor, la tambora, el llamado, el tongoneo de las caderas de las mujeres cuando bailan. ¿Cómo hacer esa combinación entre la música veo, suave? Que sabes bastante de eso. Sí, claro, es que la me música, lógicamente, los géneros también nos ponen en unos estados anímicos y creo yo pues que nosotros como Caribe, esta es una cultura en donde se siente el disfrute de la música y eso tiene que ver lógicamente con esas sonoridades que a nosotros nos han acompañado desde que nacimos en estos contextos del Caribe colombiano. ¿Sabe que hay estudios científicos que dicen que la música clásica es la de los géneros que más puede generar algún tipo de beneficio mental? Yo diría, ojalá vengan acá y hagan el estudio para ver. Ojalá escuchen porro. Sí, claro. Sí, habría como que revisarlo también, ¿cierto? Claro, en ese sentido. Muy cultural. Muy cultural, claro que sí. Elaine, como músico, ¿qué experiencia has tenido a partir de la música, de las sensaciones que se pueden generar a través de tantas melodías que podemos conectar con el otro, consigo mismo? Bueno, yo hago un viaje a mi infancia, porque finalmente yo en mi vida, este tema de lo musical que me ronda siempre viene desde esas primeras etapas de mi vida. Es por eso que para mí los primeros años en la vida de un ser humano que quiera hacer arte definitivamente tiene que haber como esa sensibilidad y creo yo que fue fundamental todo lo que escuchaba, porque lógicamente el oído se va conectando al cerebro y tú vas encontrando con qué te vas definiendo, cómo ese mundo sonoro va siendo parte y se va metiendo en ti. Aún los estudios científicos demuestran de alguna manera que, por ejemplo, la estimulación temprana en el embarazo o que los niños aprendan algún instrumento musical no simplemente lo genera para las artes, sino para las matemáticas, para procesos atencionales, etc. Entonces, lo que Elaine dice creo que es muy puntual. La importancia de que nuestros hijos, aún desde el vientre, puedan escuchar música. Creo que les genera mucho bienestar cognitivo, físico, emocional, etc. ¿Puede alguna melodía influir en el comportamiento del ser humano? Todas, y todo depende del contexto, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay europeos, en algún momento de mi vida estaba en Valledupar y estaba en un matrimonio y habían personas que venían de Europa y ellos, hasta un punto ya les fastidia el vallenato, ¿ok? Pero al de Valledupar no le vas a decir que le va a fastidiar el vallenato en algún modo, como el cartagenero, la champeta y como el caleño, la salsa. Es decir, creo que los contextos y las culturas van estructurando en nuestra mente qué nos gusta o qué no nos gusta, si disfruto algo o no lo disfruto. Entonces,
Creo que cada persona, por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál es su género favorito, pues, lo más seguro es que tengan géneros diferentes. Mi playlist es muy variada, profesor. Sí, pero ¿cuál es la que más le gusta? Creo No que los quiere pitos y decir. tambores. Ok. Elaine, cuéntanos un poco acerca de la musicoterapia. Bueno, este es un tema definitivamente para mí hermoso. Si bien es cierto que la musicoterapia es una disciplina muy reciente, de las líneas más recientes de investigación, es un tema que tristemente creo que es poco explotado y yo creería que es una herramienta terapéutica. Voy a referirme en la educación. Yo he sido docente de varios niveles en otros años, del preescolar, de la primaria, del bachillerato, y fue un encuentro maravilloso en traer ese saber desde mi disciplina como educadora musical, llevar esa enseñanza a pequeños, esa enseñanza a niños de comunidades vulnerables con una estrategia pedagógica que sirviera para calmar un poco su ansiedad. Me refiero básicamente, yo hice mis prácticas en un colegio vulnerable en la ciudad de Bucaramanga y cuando llego al reto de enfrentarme a la labor pedagógica desde la música, al principio tuve miedo porque decía, ¿cómo me voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enseñar? No voy a llegar con una teoría, tengo que llegar con algo más práctico, tengo que llegar con conceptos claros, pero no desde la teoría, sino desde esa vivencia y esa interacción con el mundo sonoro. Fue bonito porque, bueno, con los niños pequeños, a ellos se puede orientar súper bien en el sentido de que con sonidos, con músicas especiales, con sonidos que los calmen, que los tranquilicen, tener como en ese espacio de la clase y qué pesar que la educación no lo tenga en cuenta, no hay formación en esa línea. Llegar y que los niños ya sepan que hay un ambiente especial de tranquilidad, relajado, con unas músicas especiales y sí que hay una audioteca de todos estos sonidos y canciones y melodías. No necesariamente tienen que ser canciones infantiles, solamente canciones instrumentales especiales para crear un ambiente especial en ellos. Con los chicos vulnerables una experiencia linda porque también era que encontraran su voz cantada. Hay una cosa chéverísima cuando uno siente que su voz le gusta y eso lógicamente bien orientado, bien buscado, que los chicos, las chicas encuentren su voz cantada, que sientan que su voz es hermosa, que la pueden trabajar y lógicamente que se recreen y que les dé una paz, una tranquilidad, escucharse a sí mismo. Si uno le pregunta a un antropólogo, le dice, dígame cuál es la cultura en que no haya música. No existe. No existe. Desde los registros que pueda hacer un antropólogo de generaciones, siempre en los grupos, en las comunidades, la música es protagonista. Entonces Elaine, cuando dice voy a utilizar la música, da en la clave, porque es que la música hace parte, es decir, está metida en nuestras venas. Entonces, si uno quiere generar un vínculo con un ser humano, la música es una buena opción. Recuerdo que en algunas clases yo soy docente universitario, en algunas clases yo traía letras de música para generar algo emocional o un aprendizaje. Entonces leía las letras, hasta un día me dijo un estudiante, profe, ¿por qué no ha traído más letras? ¿Por qué no ha traído más canciones? ¿Por qué? Porque de alguna manera la música la llevamos metida dentro y nos vincula muy rápidamente. Uno escucha normalmente a nuestros papás, a nuestros abuelos, criticar un poco la música moderna que están escuchando nuestros jóvenes hoy en día y bueno, nos dicen, no es música. ¿Cómo empezar de pronto a tratar de respetar esos gustos culturales por estos jóvenes, pero también adentrarlos en ese recorrido histórico cultural? Creo que es una labor muy grande, Elaine. Wow, tocas un tema totalmente que genera preocupación, porque finalmente creo que como música sé que
no tiene mayor trabajo. Todas estas series de composiciones que se hacen ahora con programas no revisten ¿cómo les digo yo? Como un trabajo tan grande, porque hay patrones que ya están y unas letras y quizás unas rimas que son como limitadas, no sé, no hay un vocabulario rico, hay un tema reinante que es el cuerpo, que es el morbo, totalmente, y de verdad da mucha tristeza que ese lenguaje de los chicos, de los jóvenes, la riqueza, sí, de su vocabulario, la música que están escuchando sí los define. Y eso es perceptible en los entornos en los que nos movemos, observamos y escuchamos el lenguaje de los jóvenes. Abro hilo con esto que me está diciendo Elaine, Javier, para poder conectar con usted. ¿Podría alguna canción generar agresividad, un mal comportamiento en alguna persona? Primero que todo, como la música está muy conectada a nuestro sistema emocional, cualquier música puede generar como el bien como el mal. He escuchado lastimosamente a muchas personas que dicen, no, es que esa persona se quitó la vida mientras se escuchaba tal canción, ¿no? O tal música. Pero también he escuchado a estudiantes que me dicen, la música me salvó la vida. Así es. Okay, entonces, la música es una gran herramienta. Entonces, como se utilice, eso nos generará bienestar o malestar. Entonces, ¿por qué? Porque está conectado con nuestras emociones, está conectado con nuestro cuerpo, está conectado con toda nuestra mente. Y creo que ahora cada vez más que conocemos del cerebro, que conocemos cómo se comporta el cerebro, la industria lo sabe. La industria sabe cuál es el ritmo, cuál es el patrón rítmico que a un cerebro le gusta, a esta generación cuál le gusta. Entonces hay jóvenes que ni siquiera se ponen a pensar o a meditar sobre la letra, sino que le gusta lo que le hace sentir esa canción. Entonces hay muchos jóvenes que dicen, no, cuando yo estoy ansioso, yo me pongo a escuchar música y eso hace que mi atención se concentre en otro lado y me pueda relajar. Conozco clientes también que de alguna manera que la música lo utilizan como una estrategia para afrontar sus emociones. Pero también conozco otras personas que si escuchan un vallenato o si escuchan alguna canción romántica, Radio Tiempo, no sé, ¿qué otra dicen por ahí? No tenemos que dar publicidad. Tropicana, así es. Inmediatamente dice, me deprimo, me entristezco. ¿No? Entonces, creo que es un gran poder que tiene la música. ¿Cómo la utilizamos? Creo que es la clave. Siendo así, tendríamos que ser conscientes y tratar de escoger qué música voy a escuchar para poder tener un bienestar emocional. Creo que esa decisión la toma, las personas la eligen, la toma cada quien, toma esas decisiones. Y creo que esa pregunta, más que para mí, es para los que nos ven y es, ¿qué tipo de canción te gusta escuchar? ¿Qué te genera? ¿Por qué escoges ese tipo de canción? Entonces, creo que muchas veces la música nos sirve para expresar nuestro duelo, nuestra rabia y también nos sirve para salir de momentos difíciles. Pero hay personas que definitivamente la música le ayuda a expresar esas emociones de malestar, pero algunas de esas canciones terminan, por ejemplo, no terminar el duelo o permanecer en la tristeza, o canciones que te llevan a la venganza o te llevan a otra serie de conductas. Yo creo que deberíamos darnos, creo que no es una cultura de decir qué tanto escucho una canción para que me genere bienestar. Creo que muy pocos hacen ese tipo de reflexiones. Pero creo que sería una muy buena reflexión y es preguntarle a las personas si antes de escuchar algo se pregunta si eso beneficia o no a su vida. Creo que es un trabajo que debemos hacer todos. Bueno, yo creo que para cerrar me gustaría que cada uno nos diera una recomendación acerca de la conexión que podría hacer el ser humano con la música. Elaine, por ejemplo, lo que nos decía desde niños,
cómo podrían explotar las madres ese vínculo que pueden tener las personas con la música, y es que la música está en todas partes. Sí, yo creería que también es un tema de que las madres, las familias, que saben que tienen una responsabilidad grandísima en cómo llevan su hogar, cómo llevan sus hijos, también como tener como quizá una base pequeña de qué escucho y qué escucharán mis hijos, ¿cierto? Porque también eso los va a definir. Yo creería que es un tema como complejo, pero también pues hay que apelar a la esperanza de que, bueno, que estas nuevas generaciones también nos vengan como con otro sentido desde ese mundo sonoro que los acompaña y los definiría para la vida. Bien, mi invitación es para los profesionales, sea psicólogo, médico, que estén en el área de la salud y más en la hospitalaria. Hay una especialización bastante interesante que es musicoterapia hospitalaria y sobre todo en cuidados intensivos. Esas personas que están allí pasando un momento bastante difícil, algunos aparentemente no tienen conciencia, están como dormidos allí, y la musicoterapia en esos momentos es clave. Conozco muchos casos de personas que mientras estaban en cuidados intensivos y no podían estar conscientes, podían tener contacto. Entonces creo que invito a todos esos profesionales que trabajan en estas áreas así como dice Elaine, es un área bastante nueva, que comencemos a investigar más sobre la musicoterapia y llevarlo a lugares como los hospitales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que para mí es un placer que hayan aceptado esta invitación. Gracias. Qué rico. Muchas gracias, Katy, por esta invitación tan especial. Recuerda, tú, yo, todos somos embajadores de la salud mental.